James Warren, conocido como Jim Holmes, nació el 13 de mayo de 1931 en Crete, Indiana, en Estados Unidos. Fue un líder religioso carismático, que fundó el famoso Templo del Pueblo en 1955. En sus inicios su movimiento era promover la igualdad y la justicia social, combinando cristianismo, socialismo y el comunismo. Holmes atrajo a una congregación multirracial, y obtuvo un fuerte apoyo, de figuras políticas y activistas. A mediados de la década de los 70, tras enfrentar críticas y acusaciones de abuso hacia las personas del templo, Holmes trasladó su congregación a la selva de Guyana, en América del Sur, creando una comuna llamándola Johnstown. Allí, hizo promesas a sus seguidores, como la utopía socialista libre de racismo y opresión. Pero las condiciones de la vida eran duras, había escasez de alimentos, trabajos forzados como esclavos y vigilancia constante, que estaban armados todo el tiempo. El 18 de noviembre de 1978, Johnstown tuvo una visita del congresista estadounidense Leo Ryan, quien estaba investigando sobre las denuncias de abuso en la selva de Guyana. Ryan iba acompañado de 4 periodistas, a ellos les quitaron la vida junto a Ryan por miembros de la secta. Este acto lo realizaron en una pista de aterrizaje cercana del lugar. Ese mismo día, Holmes ordenó una masacre colectiva, que él lo nombró como suicidio revolucionario. Más de 900 personas, incluidos más 300 niños, perdieron la vida, al ingerir una bebida con cianuro. Holmes fue encontrado muerto por una herida de bala en la cabeza, no se determinó si fue por él mismo o no. Holmes transmitía discursos por los altavoces las 24 horas. Repetía ideas de unidad, sacrificio, y suicidio revolucionario, como actos heroicos. Convenció a los padres, de que la muerte de sus hijos sería una liberación. Holmes ejercía total control absoluto sobre sus seguidores, utilizando técnicas de manipulación psicológica, aislamiento completos. Organizaba las noches blancas, haciendo simulacros de suicidio para probar la lealtad de sus miembros. Muchos de los que intentaron abandonar la secta fueron amenazados, o forzados a permanecer ahí. Los sobrevivientes de la secta, describen que era un ambiente de miedo constante y de adoctrinamiento forzado. Charles Manson fue el líder de una secta a la que llamó Familia Manson. Estuvo activa principalmente en California entre 1967 y 1969. Manson convenció a sus seguidores de que era un mesías, y los manipuló para cometer varios asesinatos, con el objetivo de iniciar una guerra apocalíptica, a la que él llamó Helter Skelter. Este nombre fue inspirado en una canción de los Beatles. La familia Manson era un grupo de jóvenes, en la mayoría mujeres, que vivían con Manson. Manson usaba manipulación psicológica, sexo y aislamiento, para controlar a sus seguidores. El 27 de julio de 1969 fue el asesinato de Inman. Fue asesinado y torturado, durante varios días en su propia casa. También fue herido en el pecho. Manson fue quien le cortó la oreja con una espada. Y en la pared escribieron Political Piggy con su sangre. 8 de agosto de 1969, masacre de Cielo Drive. 5 personas fueron brutalmente asesinadas, en la mansión ubicada en Los Ángeles. Sharon Tate, estaba embarazada de 8 meses y fue herida 16 veces. Jay Severin, recibió múltiples golpes y disparos. Abigail Folger, fue perseguida por el jardín y herida 28 veces. Wojciech Frykowski, fue golpeado, herido y baleado. Steven Parent, fue baleado en su auto al hacer el intento de huir. Los asesinos escribieron la palabra Pit con sangre de cada uno de ellos, en la puerta principal de la mansión. El 9 de agosto de 1969, Manson estaba eligiendo residencias al azar, donde hubo doble homicidio en casa de los Bianca. Leno Bianca, fue atado, herido 12 veces con cuchillo y tenedor. Rosemary LaBianca, fue apuñalada 41 veces por múltiples atacantes. En las paredes escribieron Pit con sangre. El arresto masivo fue en octubre de 1969, iniciando por robo de autos, y al final por asesinatos. En 1970 dan inicio a uno de los juicios más mediáticos. Manson y sus seguidores tenían una X marcada en la frente. En el juicio habían mujeres que repetían frases de Manson y lo defendían como un profeta. La condena se realizó en 1971, donde a Charles Manson le dan pena de muerte. La muerte de Manson fue el 19 de noviembre de 2017, a los 83 años en California. Sufría de varias enfermedades y fue internado en el hospital antes de morir. Esta fue una secta apocalíptica fundada en Uganda a finales de los años 80 y principios de los 90, dirigida por los líderes, Joseph Kiwetere y Credonia Mwerinde.
Esta secta promovía una interpretación extrema de los 10 mandamientos, convenciendo a sus seguidores de que el fin del mundo era inminente y que solo aquellos que obedecieran estrictamente las reglas de los líderes serían salvados. Los miembros vivían aislados en comunidades cerradas, bajo un control que incluía ayunos severos, abandono total de bienes materiales y disciplina. La secta llegó a tener miles de seguidores, muchos provenientes de zonas rurales y marginadas, atraídos por la promesa de salvación y un futuro mejor. Los líderes exigían que entregaran todas sus propiedades y dinero, acumulando grandes recursos. Esta concentración de poder y riqueza les permitió mantener el control y expandir sus actividades. El 17 de marzo del 2000, ocurrió la tragedia a la cual más de 700 seguidores murieron en un evento que inicialmente se creyó que era un suicidio colectivo, pero las investigaciones posteriores lo revelaron como un asesinato masivo y un incendio provocado en la iglesia principal de Kanungu, Uganda. Muchos fieles murieron quemados, mientras que otros fueron apuñalados o estrangulados, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Se cree que los líderes ordenaron estas muertes para evitar que los miembros huyeran o para ocultar evidencias. Los líderes convencieron a sus seguidores de que el apocalipsis ocurriría pronto y que ellos serían los elegidos para sobrevivir y comenzar un nuevo mundo. Para prepararse, los miembros adoptaron un estilo de vida distinta a la de ellos, empezando por la abstinencia sexual, ayunos extremos, abandono total de bienes, la vida en comunidades aisladas, alejadas de la sociedad. Después de la masacre, los líderes desaparecieron y nunca fueron capturados. Esta secta internacional operaba bajo la apariencia de una organización dedicada al estudio de la filosofía del yoga. Pero en realidad, explotaban a sus alumnas con personas de elevado poder, con el propósito de enriquecer al supuesto maestro. Incluso administraban una clínica ilegal donde los alumnos eran sedados durante días, mediante el uso de diversas drogas. En la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de un médico que operaba el supuesto centro de salud. Desde el Ministerio Público Fiscal, indicaron que dentro de la causa se investigan numerosos delitos, además de la explotación sexual. La investigación internacional involucró cerca de 50 allanamientos y la cooperación de las autoridades de los Estados Unidos. Esta organización operó durante casi 30 años en el país y fue descubierto en agosto de 2022, después de algunos de los 50 allanamientos. Además de confiscarse abundante documentación, durante los procedimientos se incautaron más de $1,5 millones, así como joyas y monedas de oro. Según las estimaciones de la investigación, la organización tendría un patrimonio de al menos $50 millones, con cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos. Las autoridades realizaron más de 50 allanamientos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, así como en Estados Unidos, donde la organización tenía presencia en ciudades como Nueva York, Las Vegas y Chicago. Durante estos operativos, se detuvo a 19 personas, incluido el líder Juan Perkovic, de 84 años, quien fue arrestado en una mansión en el Country Santa Clara. Además, se incautaron más de $1,1 millones, 37 propiedades y 13 vehículos. Finalmente solamente han capturado a 17 de los responsables. La Orden del Templo Solar fue una secta apocalíptica fundada en 1984 en Ginebra, Suiza, por dos hombres, Joseph Dimambro y Luc Jouret. Dimambro era un ocultista francés, mientras que Jouret, médico homeópata belga, era el rostro carismático y público del movimiento. Juntos, crearon una organización, pero peligrosa de reencarnación, profecías del fin del mundo y rituales. Sus seguidores creían que la Tierra estaba condenada, y que los miembros elegidos podrían hacer un tránsito hacia un lugar sagrado en el sistema estelar de Sirius, y que serían guiados por los llamados maestros invisibles. Para ellos, la muerte no era el fin, sino un paso necesario hacia la iluminación. Usaban túnicas blancas, realizaban ceremonias con cálices, cruces rojas, espadas filosas, y rendían culto al sol como símbolo divino. Dimambro controlaba cada detalle sin ser visto, incluso decidió que su propia hija tuviera ejecución, de tan solo 12 años, ya era la niña mesiánica, la ejecución lo hizo por un sacrificio. El 5 de octubre de 1994, en Cheiri, un pequeño pueblo suizo, los bomberos fueron alertados por un incendio en una casa rural. Al ingresar, encontraron el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza y una bolsa plástica cubriéndole el rostro.
Luego, detrás de una pared falsa, descubrieron 22 cadáveres organizados en círculo, alrededor de un altar cubierto con terciopelo rojo, candelabros y armas. A 180 kilómetros, en Granges-sur-Salvan, otro incendio reveló 25 cuerpos calcinados. Algunos habían sido ejecutados con armas o mediante inyecciones mortales, antes de ser quemados. Entre los muertos estaban Joseph Dimambro, Lud Jouret y la pequeña de 12 años. Las investigaciones concluyeron que muchos de esos suicidios colectivos habían sido en realidad asesinatos planeados, como parte de un ritual de purificación. El 23 de diciembre de 1995, en un chalet en la región de Vercors, Francia, se encontraron 16 cuerpos más. Nuevamente, algunos habían sido asesinados antes de que el fuego consumiera la vivienda. Y el 22 de marzo de 1997, en Saint-Casimir, Canadá, 5 personas, incluyendo un bebé, murieron en condiciones similares. Uno de los participantes, Richard Dupuis, sobrevivió y confesó haber ayudado a organizar el ritual. Al menos 74 personas murieron como parte de los rituales de esta secta en Suiza, Francia y Canadá. Muchos de ellos eran personas cultas, ricas o con estudios profesionales, que habían sido manipuladas emocional, psicológica y financieramente por los líderes.